iniciaremos hablando sobre la biografía de nuestro autor, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcano, mejor conocido como Juan Rulfo. Nació en Sayula, Jalisco, el 16 de marzo de 1917 y fallece en Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la generación del 52. La reputación de Rulfo se asienta en 2 libros: Llano en llamas, compuesto por 17 relatos y publicado en 1957, y la novela Pedro Páramo, publicada en 1955. La importancia del autor. En este caso, el autor es Juan Rulfo, escritor del libro El Llano en Llamas. Juan Rulfo era un escritor que se basaba en el realismo mágico. El realismo mágico es un género literario a mediados del siglo XX que muestra lo irreal o lo extraño como algo normal. Sus características principales son elementos mágicos, hechos fantásticos pero normales en la historia. El tiempo cronológico se puede detener y una marginación social. Este estilo fue adaptado por muchos grandes escritores como Gabriel García Márquez o el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, ambos ganadores de un premio Nobel, por cierto. Pero muchas personas dicen que el padre del realismo mágico es Juan Rulfo, por sus 2 obras, conocido como Pedro Páramo y El Llano en Llamas, que fue un libro que se basaba en 17 cuentos. La novela de Pedro Páramo tiene particularidad de confundir al lector, pues la historia se compone de 2 historias principales y muchas de las pequeñas historias intercaladas, lo que se nos dificulta saber cuándo empieza o cuándo termina esa historia. Tanto el Llano en Llamas como Pedro Páramo se ubican en escenarios áridos y secos, viven gente solitaria, misteriosa, con campesinos que viven sin esperanza y que utilizan el lenguaje popular. La importancia del libro. En este caso nos tocó hablar del libro El Llano en Llamas. Este libro es una de las obras más importantes de Juan Rulfo, en la que se puede encontrar 17 cuentos, como ya lo habíamos antes mencionado. Entre los asuntos que trata es el problema de la tierra. La mayoría de los cuentos están narrados en primera y tercera persona. Rulfo crea un ambiente a lo largo de los cuentos con seres que viven en un estado de magia. El presente para ellos es trágico y la nostalgia del pasado y el recuerdo de una constante. El autor logró retratar la problemática del campo y la provincia jaliscalense a través de un realismo mágico. La obra de Juan Rulfo. Se ubicó la obra de Juan Rulfo, si bien su narrativa se caracterizó por expresar la realidad del hombre mexicano, su drama existencial concreto y un producto de su historia, no se hizo un relato de los hechos de la revolución, ni una literatura profeteraria. Planteó un conflicto subjetivo con las raíces de la historia mexicana, situó sus cuentos indistintivamente dentro de la revolución o fuera de ella, no narró la revolución, sino que mostró hombres mexicanos, concretamente que eran el resultado de la historia de su país. Le hizo transitar escenarios realistas, pero que querían un carácter simbólico de esa misma historia. Por ejemplo, el campo yerno representa los ideales que habían dejado de tener sentido, que los originó, los pueblos incendiados, la destrucción por la destrucción misma y la lucha de los pobres contra pobres. Por esta razón, el aquí y el allá se mezclan en un espacio indefinido y el pasado y el presente parecen ser uno en su obra. Argumento. En el argumento vamos a tratar de qué trata este libro o cuáles son los puntos más importantes del libro. En la temática de esta obra podemos encontrar que el tema más importante y lo que aparece en cada cuento es la miseria de la tierra. Prácticamente la miseria de la tierra es como un telón de fondo donde se desarrolla la narración. También podemos encontrar que el hombre aparece sin esperanza, triste y incapaz de luchar por mejorar su situación. Otro punto es la obra es además una crítica social. El desencanto de la Revolución Mexicana, no se solucionaron los problemas agrarios y el reparto de las tierras.
La religión juega un papel muy importante en los cuentos. Muchas veces es mezclada por supersticiones o creencias populares. En los cuentos se nota que la religión no puede salvar al hombre. Rulfo muestra que los representantes clérigos niegan el apoyo de los necesitados. Otro punto que podemos encontrar que se encuentra en prácticamente todos los cuentos de Juan Rulfo es que los cuentos muestran la soledad del pueblo mexicano y la incomunicación. Todo parece estar detenido, el tiempo, las cosas, los hombres, las ideas se repiten constantemente, igual que las frases. No hay posibilidad de comunicación. Eso se puede notar por la típica estructura narrativa. Y por último, podemos encontrar que casi todos los cuentos giran en torno de un hecho sangriento. La muerte y la violencia son parte de la vida cotidiana. Macario. Toda la historia se encuentra mientras el narrador vigila que no salgan ranas ni sapos de la alcantarilla para que su madrina pueda dormir. Personajes. Narrador, protagonista. Es un niño joven, en realidad no se hace referencia a su edad, que vive con su madrina y Felipa. Nunca se le terminan las ganas de comer. Golpea su cabeza en las paredes y el suelo para escuchar los tambores como en la iglesia. Sus papás están en el purgatorio, dice él, religioso. No sabe por qué lo consideran tan malo. La gente le tira piedras aparentemente por sus acciones. Es un niño que padece de alguna patología mental. La madrina es estricta, se deja llevar mucho por lo que dice la gente, está a cargo del narrador, es religiosa, saca al narrador solo una vez a la semana para ir a misa, autoritaria con el narrador. Felipa es quien se encarga de hacer la comida en la casa. Preocupada por el narrador, le da de su propia leche. Reza por él para que no se vaya al infierno y duerma de repente con él. Querida por el narrador, dice que le quiere más que su madrina. Nos han dado la tierra. A personas le dan un terreno infértil, el llano, que es un lugar donde la tierra no da nada, no hay vegetación ni llueve, pero bajando el barranco hay un pueblo que es donde llegan al final. No se sabe qué harán con la tierra. Al principio se habían robado un arma y sus caballos, por lo que andaban sedientos y a pie. Personajes: Melitón, Faustino, Esteban llevaba una gallina bajo su abrigo, el narrador del calor no puede hablar. La cuesta de las comadres. Personajes: difuntos tórricos, eran dueños de la cuesta, los odiaban en Zapotlán. Odilon Torrico, murió su hermano y creyó que fue el narrador, pero estaba equivocado porque lo mataron los alcaraces. Remigio Torrico, tuerto, pero aún así tenía buena vista. Lo mató el narrador con una aguja de arría. El narrador, protagonista, viejo amigo de los Torricos, mató a Remigio Torrico por haberlo provocado una noche porque éste creía que había matado a su hermano. Arriero, terciario, le robaron un tercio de azúcar y los habitantes, son los terciarios, a, se iban yendo uno a uno hasta que al final se quedó solo el protagonista en la cuesta de las comadres. Les tenían miedo a los torricos. Bueno, el ambiente de este libro, El llano en llamas, pues la mayoría o todos los cuentos se dan en escenarios áridos y secos donde vive gente solitaria y misteriosa. Son campesinos que viven sin esperanza. Se supone que todos los cuentos pues tienen acción en México, por ejemplo, sea en Jalisco, Lago de Chapala, Colima y Michoacán. El llano en llamas presenta un mundo rural violento y desesperanzado. El lenguaje de estas obras es puramente mexicano. El llano en llamas es un famoso libro de cuentos compuesto por 17, que ya son inseparables, como si compusieran una novela.
Mucho me creo que es el libro de cuentos más famoso escrito en la lengua española. Se lo merece. Su calidad es sencillamente extraordinaria. Rulfo logra de manera magistral, por decirlo menos, retratar el carácter del mexicano postrevolucionario. En cada cuento nos exhibe los defectos, las ambiciones, las pasiones, los miedos y la sinceridad de personajes simples tomados de lugares inhóspitos, moral y culturalmente subdesarrollados y que con la prosa de su creador crecen hasta parecer Quijotes. El autor nos obliga a hacer el ejercicio de meternos en el mundo de sus personajes, un mundo desgarrado por la pobreza y la ignorancia, donde una vaquilla es la dote que puede atraerle un marido a una mujer, donde las pasiones que siempre están propensas a superar las restricciones morales, lo hacen cubiertas por una capa de hipocresía y una pequeña y a veces nauseabunda maldad. Creo que si digo más de lo que trata no haré de todos modos demasiado por este magnífico libro de cuentos, del que ya se ha dicho mucho. Es necesario meterse en sus páginas para comprender su grandeza, pero no puedo dejar de decir que Rulfo hizo esta pequeña obra de apenas llega a 200 páginas, más de lo que muchos han logrado con 100 libros. Rulfo desnudó al mexicano y su libro es manual extraordinario para comprenderlo.